¿Qué pasaría si te digo que el miedo que te detiene es en realidad tu mayor oportunidad? Bienvenidos chicos a este segundo video de mi canal de YouTube. Un video que tiene como objetivo empezar a afrontar o más bien a contarles mi experiencia saliendo de la zona de confort. Una zona que muchas personas nos hablan de ella, muchas personas nos dicen cómo salir de ella, pero que siempre o en muchas ocasiones nos frena el miedo a lanzarnos, a la incertidumbre, al miedo, a probablemente a probar nuevas cosas, y esto se desarrolla en muchísimas áreas, no solamente a nivel de emprendimiento. Recuerdo que a principios de este año, en enero, compré una formación que tenía como objetivo empezar a relacionarme de una forma diferente con las ventas, empezar a ser oferta, empezar a construir una comunidad o más bien un servicio que me permitiera servirle al mundo, valga la redundancia. Recuerdo que fui a Pereira con el objetivo de poder empezar a aportar masivamente desde mi experiencia, pero sobre todo a aprender de otras personas que estaban mucho más alineadas y mucho más cercanas al lugar, al personaje o a la identidad que yo quería construir en ese momento. Recuerdo que en ese momento yo ya trabajaba, ya estaba trabajando, fue a principios de enero, pero ya estaba trabajando con la alcaldía de mi ciudad y tuve muchísimos frenos mentales antes de tomar la decisión final de efectivamente dirigirme hacia Pereira. Y esto es porque efectivamente la zona de confort, le puedes llamar la oscuridad, le puedes llamar esa parte de ti que estás negando, quiere como atraparte, quiere como retenerte, no te quiere dejar avanzar, porque efectivamente es el ego que vas a estar continuamente matando, porque para tú salir de una zona de confort tienes que estar en un estado de completa humildad para entrar en una energía y una vibración de percibir mucho más que de brindar, de recibir mucho más que dar, porque vas a estar en continuo aprendizaje. Recuerdo que pensé que no me iban a dar permiso del trabajo, recuerdo que pensé que no tenía dónde quedarme, recuerdo que pensé que no sabría qué grupo iba a ir y que efectivamente pues me daban muchos nervios el hecho de conocer a un mentor que en ese momento solamente había visto por internet. Finalmente gestioné absolutamente todo, todo se dio, pero todo se dio a partir de un punto muy importante y es tomar la decisión. Recuerdo que estaba hablando con Juliana y le dije que yo quería ir a Pereira porque sentía internamente, ojo, una vez más, dejándome guiar por mi intuición, sentía internamente que yo debía ir, que yo debía optar por tomar esta formación de manera presencial. Es decir, les explico, iba a ser una formación durante 3 meses, 90 días de acción intensiva, con el objetivo de empezar a ofrecernos como marketers, como coaches, como closers, y el objetivo era que los que pudieran pudiésemos ir a Pereira, pero podía seguir llevando la formación a nivel virtual, como se podía haber llevado, como la llevaron las demás personas, efectivamente. Sin embargo, yo decidí que esa era la expansión, que era algo que gritaba mi alma, que era algo que yo durante un tiempo para atrás estaba pidiendo a través de acciones. Porque cuando tú actúas coherentemente, el universo, Dios, el destino empieza a escucharte, como tú lo quieras llamar, y pronto te va a dar aquello por lo cual tú has estado trabajando y te has estado esforzando. Entonces efectivamente llegó la oportunidad, ¿sí? Pero la oportunidad siempre llega enfrente de ti para que tú tengas la capacidad de visualizarla, de observarla y de asimismo poder tomar una decisión. Entonces fue como que Dios me dijo, Andrés, esta es la oportunidad para que tú puedas seguir creciendo, seguir expandiéndote, ir a un lugar en el cual nunca has ido, nunca has estado y rodeado de personas que anteriormente no conocías. ¿Cuál era ese lugar? Rodearme de personas que ya tenían un producto, rodearme de personas que ya habían vendido, rodearme de personas que tenían ya un alto nivel de facturación por internet. Eso causa miedo, se los juro que causa miedo. Y él me lo puso enfrente para yo poder tomar la decisión. Tomé la decisión de ir a Pereira, mi novia me apoyó 100%, mi jefe me dio el permiso, incluso no tenía dónde quedarme. Aún así se iba a resolver en el camino. Luego recuerdo que Juliana recordó o tuvo muy presente que una de sus tías o dos de sus tías viven allá en Pereira. Finalmente viajamos con mi suegro,
se dieron las cosas para poder tener alimentación, alojamiento, apoyo y sobre todo transporte para ir hasta ese punto. Una total locura. Es para que ustedes empiecen a entender que cuando tú decides tomar una decisión, porque en realidad hay que decidir, hay que tener esa iniciativa para dar ese paso que te lleva a un siguiente nivel, porque tú realmente quieres ir a un siguiente nivel. Ya tomaste la decisión de ir a un siguiente nivel, pero no has tomado la decisión de hacer lo que tienes que hacer para llegar a ello. Tú sabes que quieres bajar de peso, pero no te inscribes al gimnasio, ¿sí? Tú sabes que quieres emprender, pero no buscas oportunidades de negocio. Tú sabes que quieres conocer el extranjero, pero no buscas viajes, hoteles, nada. Entonces hay que tomar esa decisión para que las cosas empiecen a alinearse, para que todo empiece a ordenarse, para que todo empiece a engranarse. Y eso fue precisamente lo que sucedió cuando viajé a Pereira. Recuerdo que durante el viaje nosotros nos fuimos en carro con mi suegro. Estaba supremamente estresado, supremamente angustiado, supremamente nervioso, ni siquiera desayuné y estaba muy a la expectativa, pero es esa expectativa que te corta la respiración, que te brinda esa ansiedad y que por momentos no te deja respirar. Recuerdo que llegué tarde, recuerdo que llegué tarde y empezó esa aventura de empezar a relacionarme de una forma diferente con el dinero, con las ventas, con ser oferta, con llamadas de venta, cosas que anteriormente nunca había hecho y que efectivamente era salir de mi zona de confort. Entonces habían muchas situaciones que me estaban sacando continuamente de mi zona de confort. Salir de mi ciudad, pedir permiso en mi trabajo, porque soy contratista, los contratistas no nos dan permiso fácil. Ir a rodearme de personas que me iban a retar continuamente, ¿sí? Y sobre todo, empezar a hacer llamadas de venta, que muchas veces le huimos, pero que muy probablemente es el paso que estás evitando, pero que te va a llevar a un siguiente nivel. Por eso el título del video es, ¿qué pasaría si te dijera que el miedo que tú tienes es la oportunidad que tienes para seguirte expandiendo? Recuerdo que muchas de las personas ya estaban vendiendo y cuando ellos vendían tocaban la campana. ¿Cómo creen que se sentía cuando ellos tocaban la campana y tú ni siquiera te habías aferrado o atrevido a ingresar a llamadas de venta? Era fuerte, pero poco a poco eso fue disolviéndose. Recuerdo que trabajé mis sombras, me conocí mucho mejor y sobre todo me quebré por completo, ¿sí? Porque empecé a entender que detrás de esa seguridad que yo tenía al hablar frente al público había un miedo enorme de ser oferta, había un miedo enorme en ser ofrecimiento para los demás, había un miedo enorme de construir algo que a los demás les pudiera ayudar a cambiar la forma en la cual se estaban relacionando con sus vivencias. Y a partir de ahí el universo empieza a ordenar todo, Dios empieza a ordenar todo para que vuelvas y te construyas. Pero tú para construirte primero tienes que destruirte, ¿sí? Y destruirte en el buen sentido de la palabra. Recuerdo muchísimo todo lo que me quitó el hecho de haber viajado a Pereira. Entonces, inicialmente fui con ansiedad, fui con estrés y posteriormente ese estrés se convirtió en confianza. Inicialmente mi corporalidad en la sala, cuando estábamos haciendo las llamadas de venta, era encorvada, insegura, pero eso poco a poco se fue transformando a una tonalidad de mi voz diferente, a una corporalidad diferente. Ya por más de que no vendí, hacía las llamadas de venta. Entonces es el punto en donde tú te das cuenta que los procesos no son lineales, sino que son de un sub y baja de emociones. Y es precisamente sub y baja de emociones lo que en muchas ocasiones nos permite seguir avanzando. Entonces cada vez que tú vayas a salir de tu zona de confort tienes que preguntarte qué es lo que realmente estoy entregando y qué es lo que realmente estoy recibiendo. Porque todo lo que en algún momento te va a generar incertidumbre es el siguiente paso para tú seguir expandiéndote. Porque todo lo que genera incertidumbre en muy alto número de casos es lo que nos va a elevar a un siguiente nivel. Recuerdo que yo sabía lo que yo quería. Yo quería seguir creciendo como coach, yo quería seguir creciendo como vendedor, yo quería seguir incrementando mi confianza. Y como yo tenía claro qué era lo que yo quería, el universo y Dios y el destino también lo tenían. Entonces me lo lanzaron para que yo supiera qué hacer con ello en ese momento. Te aseguro que yo estaba preparado para esa situación, porque si no, no hubiese llegado.
Te aseguro que yo estaba preparado para soportar el estrés que soporté ese día, esa semana, porque si no, no hubiese ido a ese momento, porque todo está completamente alineado y a la larga no puedo quejarme de algo que yo mismo estaba buscando. Entonces, si tú estás buscando un nuevo trabajo, no te puedes quejar cuando te lleguen varios ofrecimientos y no sepas cuál escoger. Si tú estás buscando por un ascenso en tu trabajo, no te puedes quejar cuando lleguen nuevas responsabilidades. Si tú estás buscando un incremento en tu salario, no puedes quejarte cuando te llegue un equipo de trabajo al cual tienes que construir, tienes que liderar y tienes que hacerte cargo. Si tú estás pidiendo un nuevo país, no te puedes quejar de esta nueva cultura que vas a aprender, porque efectivamente estaríamos andando en una incoherencia total, porque lo que dices querer realmente no es lo que quieres, porque no estás dispuesto a aceptar todo el proceso que conlleva. Y esto lo hablamos en un video hace poco, ¿sí? Tú no puedes esperar que cuando pides algo únicamente se te brinde lo que es cómodo para ti, porque lo incómodo es lo que te va a hacer crecer. Entonces cada vez que tú solicites algo, pidas algo, a Dios, a la vida, al universo, tienes que estar abierto a recibir lo que te incomoda, lo que te hace sentir cómodo, lo que te hace sentir con confianza y lo que te hace sentir inseguro, porque todo eso hace parte de lo que tienes que empezar a vivir. Entonces, es importante que reconozcamos qué es lo que estamos entregando. Por ejemplo, en mi caso, a Pereira, miedo al permiso laboral, miedo a no tener mi producto, miedo a no tener ventas, miedo a no estar en la comodidad de mi casa, entender lo clave que es vender y la incertidumbre a no tener dónde quedarme. Incluso se los apunté. Yo me iba a bañar, chicos, acabo de llegar a peluquearme, pero yo entendí que si seguía postergando este video no lo iba a grabar, ¿sí? Entonces, nosotros no somos lo que nos vence, eso no nos define. Lo que nos define es lo que podemos superar en el día a día, con miedo, con angustia, con incertidumbre, pero lo haces. Con estrés, con afán, con miedo al que dirán, pero te lanzas. No tienes ese pavor, no tienes ese miedo. Y eso es lo que eso es lo que va a representar aquello que quieres en tu vida. Al final, ¿qué pasó? Toda la desconfianza con la cual llegué a Pereira se construyó en confianza por ese proceso en el cual había vivido. Todo el estrés que viví cuando llegué a hacer las llamadas de venta, cuando vi la presión con los demás compañeros, cuando entendí la importancia de lanzarse así no tuviese contactos, eso se convirtió en serenidad, porque es parte del proceso. El miedo a equivocarme se convirtió en lanzarme, en hacer llamadas, rodeado de los demás, dándome consejos, y que en realidad los procesos de todos te sirven. Eso fue lo que comprendí, ¿sí? Porque la zona de expansión siempre está al otro lado de la zona del miedo. Cada vez que algo nos dé miedo, ese es justamente el camino que tenemos que tomar para seguir avanzando. La vida es un constante cambio y este cambio lo tenemos que aprovechar para enfocarnos en lo que realmente queremos, pero afrontando lo que realmente decimos querer. No solamente lo que por ahí sentimos que queremos porque nos hace sentir cómodos, porque nos hace elevar nuestro ego y nuestra confianza. No, en realidad Dios me puso enfrente todo lo que yo necesitaba en ese momento, todo lo que yo quería experimentar, todo lo que yo le había pedido, y a partir de ahí vino ese aprendizaje, vino esa nueva zona. Entonces te invito que a partir de hoy puedas reconocer tu zona de confort, puedas reconocer cuáles son las actividades que tienes que hacer para empezar a salir de tu zona de confort y tienes que empezar a identificar qué es lo que vas a entregar para que puedas recibir aquello que estás dispuesto y que le has estado pidiendo a Dios y al universo. Espero que les haya gustado este segundo video de mi canal de YouTube. Es una experiencia muy personal, pero que si escuchas a lo largo de todo el video puede tener un gran sentido para ti, para que dejes de postergar, dejes de esperar sentirte preparado para dar ese siguiente paso y sobre todo para empezar a amar y a sentirnos cómodos en la comodidad. Déjame acá un comentario, un like, lo que gustes, frente a si lo que tocamos el día de hoy te gustó y si has vivido situaciones similares. Espero que les aporte un montón. Que Dios los bendiga. Chao, chao.